También es necesario conocer que la ubicación de algunas plantas de producción se determina automáticamente de acuerdo con la demanda del mercado o de la ubicación de las materias primas. Por ejemplo, una granja de camarones debe establecerse donde se encuentre el agua y las condiciones climáticas apropiadas para la reproducción, ¿no? De tal manera que estos factores influyen en la localización de la planta de producción de este ejemplo. También es importante saber si existen proyectos de inversión que poseen varias plantas de producción o que en ocasiones la única de ellas se encuentra lejos de los locales donde se venden los productos o servicios, de tal manera que el proceso de identificar la localización de la planta solo se refiere al establecimiento de un local para llevar a cabo la generación de los productos y o servicios, pero que no necesariamente involucra la totalidad de las instalaciones del proyecto de inversión. Por otra parte, también es necesario ubicar las instalaciones necesarias para llevar a cabo la comercialización de los productos o servicios, incluso el servicio postventa a los clientes. En este sentido, es importante determinar la ubicación más ventajosa de la planta de producción o de generación de servicios. Se denomina ubicación, entonces, ubicación ventajosa porque contribuye a satisfacer los requerimientos del mercado y de los insumos, situación que se refleja en un margen atractivo de utilidad, tanto para los resultados de la inversión como para la operación del proyecto de inversión. El estudio de localización de la planta fabril se realiza en dos niveles, a nivel macro o zona donde se ubicará la planta y a nivel micro o sitio específico. Por otra parte, también es necesario ubicar las instalaciones necesarias para llevar a cabo la comercialización de los productos o servicios, incluso el servicio postventa a los clientes. En cuanto a la macrolocalización, a esta altura del desarrollo del proyecto es necesario elegir el área donde se establecerá la planta de producción o de prestación del servicio. Para tomar esta decisión se debe llevar a cabo principalmente una evaluación de los siguientes factores primarios: el mercado de consumo, o sea, nuestros clientes, las fuentes de las materias primas. Con respecto al mercado de los consumidores y las fuentes de materias primas, el análisis consiste en decidir si la planta deberá establecerse cerca del área donde se encuentran los consumidores o donde se localizan las fuentes de las materias primas. Para solucionar este problema, se utiliza un análisis en el cual se calculan los costos que se deberán cubrir según se elija una u otra de las alternativas planteadas. Para determinar dichos costos se deben tomar en cuenta los siguientes conceptos: el transporte, el mantenimiento óptimo de la materia prima, los impuestos, en el caso se importen o se exporten, los aspectos sociales de aceptación o rechazo del proyecto y la regulación ambiental. También hay que tener en cuenta la infraestructura. Es necesario disponer de los elementos mínimos que permitan llevar a cabo de manera eficiente el ciclo de producción, entre los cuales se destacan los siguientes: el agua, la energía eléctrica, la eliminación de desechos, los servicios de telecomunicaciones, la disponibilidad de combustibles, las carreteras, las vías y los servicios ferroviarios en caso que se requieran, las líneas de transporte, por ejemplo, autobuses, camiones, aeropuertos, servicios que requieran
los trabajadores de la planta, por ejemplo, los servicios sanitarios, comerciales, educativos, iglesias, centros de diversión, como cines, teatros, gimnasios, y de seguridad pública, entre otros. También los sistemas de seguridad. En este sentido, en primer lugar, es necesario realizar una lista de los requerimientos mínimos para llevar a cabo el proceso de fabricación. También es preciso identificar si el área en donde se desea establecer la planta dispone de los servicios que se requieren para efectuar exitosamente el proceso productivo. Por otra parte, también debemos analizar si se disponen de los servicios básicos e indispensables para los trabajadores que participarán en el proceso productivo y puedan establecer y satisfacer sus necesidades. En ocasiones, las necesidades de servicios de los empleados son muy fuertes. Sin embargo, a pesar de ello, ciertas plantas deben establecerse cerca de las fuentes de las materias primas, porque de otra manera se incrementarían notablemente los costos. Un ejemplo de ello es la producción de madera, que requiere de los árboles como materia prima y los ríos para transportarlo, por lo que, sin importar que los trabajadores no tengan todos los servicios, la planta productiva debe instalarse cerca de las fuentes de materias primas. La selección de la mejor alternativa de ubicación. Existen diversos métodos que ayudan a analizar y seleccionar la mejor alternativa del área donde debe establecerse la planta de producción, entre los cuales pueden señalarse, por ejemplo, la matriz de ponderación de puntos de aspectos cualitativos y el método cuantitativo de Vogel. Acá nosotros vamos a determinar que una vez que se ha cuantificado los costos señalados, se elige la ubicación que genera menores costos. Sin embargo, dentro de ellos vamos a determinar que los costos totales de producción también influyen en esta decisión. Y hay otra serie de factores, es decir, los denominados factores secundarios. Por ejemplo, la disponibilidad de infraestructura, la mano de obra, el marco jurídico del país y la región donde se desea establecer la planta o fábrica. La matriz de ponderación de puntos de aspectos cualitativos. El proceso que se sigue es el siguiente. Se hace una lista de los elementos que determinan la localización. Se asigna un peso expresado en porcentaje o en decimales a cada elemento que influye en las características de cada alternativa. El proceso está determinado por la importancia que tiene cada factor en este proyecto específico. La suma de las ponderaciones de todos los elementos debe dar un total de 1, si es decimales, y de 100% en el caso de que sea en porcentajes. Se asigna una escala de calificación a los elementos listados, por ejemplo, de 0 a 10 o de 0 a 5, pero sin perder de vista que la escala depende del análisis que se realiza, el proceso de evaluación. Se proponen las diferentes alternativas de localización de la planta y o instalaciones de proyectos de inversión. Se califica cada elemento que influye en la selección de cada alternativa de ubicación del área de la planta y o de las instalaciones. Se multiplica la calificación de cada elemento por la ponderación correspondiente de cada una de las alternativas de ubicación. Se suman los puntos de cada alternativa, lo cual representa la calificación total. El criterio de selección en el uso de esta matriz consiste en elegir la alternativa con más puntos en el total de la calificación. Aquí nosotros tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una matriz en el cual estamos colocando dos alternativas, la alternativa 1 y la alternativa 2. La alternativa 1 tenemos, por ejemplo, la materia prima, la mano de obra, los costos, los factores sociales, la cercanía del mercado y luego la suma. Se les da un peso, por decir cada uno, aquí vale
0,25, 0,35, 0,18, 0,7, 0,5. Sumado me debe dar 1, ¿no? La alternativa de calificación es 5, 7, 5, 5, 8, 8, ¿no? Aquí voy a sacar la puntuación final. La calificación ponderada, ya tengo que multiplicar, ¿no es cierto? 0,25 por 5 y me da 1,25, ¿no? Que eso es la ponderación que vamos a obtener nosotros por cada una de las alternativas. Sumado, por ejemplo, obtenemos un valor de 6,45 para la alternativa 1. Para la alternativa 2 también se hace el mismo procedimiento, se da la ponderación y sumado me da 6,97. Entonces, aquí yo debo elegir cuál es la mejor alternativa, ¿no? Y hemos dicho que tenemos que elegir aquella que nos brinde mejores condiciones. En este caso, la calificación ponderada es 6,97, que yo puedo elegir para poder trabajar mi proyecto, ¿no? Y eso se debe tener en cuenta en el momento de buscar o elegir la localización de la planta. En cuanto a la microlocalización, en este aspecto se requiere identificar de manera específica en qué terreno se ubicará la planta y las instalaciones que contemple el proyecto. Sin embargo, la microlocalización se realiza de manera simultánea con la determinación de las especificaciones de las instalaciones, de las maquinarias y el tamaño de la planta de producción. La ubicación debe satisfacer las necesidades de maquinarias, instalaciones, dimensiones para alojar el equipo y a los trabajadores, entre otros factores. Es importante que la selección específica del sitio de ubicación cuente con tipos de construcción de obra civil que satisfaga la necesidad del proyecto o acceso al predio, disponibilidad de servicio de agua, energía eléctrica, gas, alcantarillado, etcétera, facilidad para desechar los desperdicios y residuos generados durante el proceso de producción, instalaciones especiales que requieran la maquinaria y el equipo, emisión de gases y de ruidos, ¿no? Esto tenemos que tener muy en cuenta. Los aspectos secundarios que deben considerarse en el proceso de selección del lugar específico de ubicación de la planta de producción son los siguientes. Por ejemplo, el flujo de materias primas, también los posibles desarrollos futuros de obras, ¿no? Que aquí más que todo tiene que ver con obras de construcción y las emisiones de contaminantes diversos o por función de alguna fábrica, ¿no es cierto? Que eso lo tienen que tener muy en cuenta. Hay también una serie de situaciones externas que van a permitir a nosotros ubicar o seleccionar el lugar más adecuado y específico para nuestro proyecto, ¿ya? También aquí hay algunos métodos existentes para seleccionar la microlocalización de la planta o de las instalaciones. Y estos son los mismos que se van a utilizar para la macrolocalización, el que he mencionado anteriormente. Sin embargo, se deben considerar los factores que influyen en la microlocalización, ¿no? En este caso, el método más utilizado es la matriz de ponderación de puntos de aspectos cualitativos, en la cual se utilizan los elementos que determina la microlocalización de planta. Similar, bueno, es la tabla similar a la que hemos expuesto. ¿Ya? Entonces, finalmente, nos queda como tarea determinar la localización del proyecto de inversión, considerando tanto la microlocalización como la macrolocalización, y hay que considerar aquí la ponderación o puntaje que le vamos a dar a cada uno de los aspectos que estamos considerando para nuestro proyecto.